Uno de los problemas más comunes que veo en mis clientes es que llegan con muchos leads, pero no llegan con una estructura clara de cómo hacer seguimientos y convertir esos leads en clientes. Y eso fue exactamente lo que trabajamos en este proyecto. En este video te voy a mostrar cómo reorganizamos toda la operación comercial de una academia que vende cursos presenciales y cómo esta reorganización los ayudó a triplicar las ventas. Mi nombre es Juan David y ayudo a empresas a organizar sus operaciones de venta por WhatsApp usando como CRM, seguimientos y estrategias de venta por WhatsApp. Así que vamos a ver el video. En este caso trabajamos con una academia que vende cursos presenciales en Ecuador y son unos cursos de manicura. Ellos ya estaban haciendo campañas, ya tienen un posicionamiento bastante interesante y muy bueno en redes sociales, o sea que recibían un tráfico orgánico bastante importante y ya estaban presentando interés de sus prospectos, pero al mismo tiempo había mucho trabajo manual, seguimientos inconsistentes, conversaciones desordenadas y cada asesoría se manejaba de una manera totalmente distinta. Entonces el problema realmente nunca fue atraer más leads. El problema estaba en que no existía una estructura. Entonces, como estamos viendo acá en pantalla, este era el embudo que tenían ellos principalmente, con esto lo recibimos, eso estaba lleno de prospectos y este era el embudo, era bastante sencillo, que funciona cuando estamos iniciando, pero cuando la estructura crece, los leads crecen, debemos de crecer al mismo tiempo. Entonces tiene acá una etapa de primer contacto, info enviada, en conversación, no responde, seguimiento, en fin. Este era el embudo principal con el que ellos trabajaban. Así que lo primero que hicimos nosotros fue organizar. Tenían un caos gigantísimo y estructuramos un embudo de ventas totalmente distinto. Este es el embudo que tenemos nosotros, entonces teníamos nuestras etapas de atención al cliente y además de eso creamos más etapas de seguimiento. Tenemos seguimiento estándar, seguimiento interesados con experiencia, seguimiento interesados sin experiencia, seguimiento etapa 2 de experiencia y seguimiento etapa 2 sin experiencia, seguimiento Moderna Online, seguimiento Nail Method Online, seguimiento personalizada, convencimientos. Tenemos también seguimientos para los pagos, tenemos etapas donde queda una lista de espera y también clientes que ya hayan comprado. Entonces la estructura cambió muchísimo en la manera en la que nosotros lo hicimos porque obviamente lo que hicimos fue crear algo más robusto para el tamaño de la empresa. Una vez nosotros teníamos la estructura, uno de los grandes retos que tenían ellos era que estaban recibiendo demasiadas conversaciones de prospectos que no estaban calificados, lo que quiere decir que estaban utilizando demasiado tiempo de las asesoras para atender personas que no tenían ninguna intención real de comprar. Entonces creamos un proceso de saludo reconociendo palabras claves de campañas que ingresaban al CRM. En otras palabras, esto fue lo que hicimos. Es el saludo que tenemos y cada campaña que ellos crean, así como ustedes harán, tienen unas frases que tienen. Entonces lo que hicimos fue que cuando ingresaran reconociera y comenzara nuestro proceso de prospección o de calificación. Y dependiendo en la campaña en la que estuviera, esto es lo que sucedía. Enviaba un mensaje principal que nosotros creamos basado en una estrategia que ya hemos trabajado en muchísimas implementaciones y que funciona. Entonces los mensajes son más interactivos, entonces le preguntaba dos cosas, que si tenía experiencia o no tenía experiencia. Era muy importante para este cliente estas dos porque definía cuál curso ofrecer. Una vez elegían la experiencia que tienen, le enviaba un próximo mensaje y aquí lo que hacíamos y lo que definimos es que queríamos que estos leads que ingresaban por primera vez fueran distribuidos aleatoriamente y equitativamente a los dos embudos que creamos adicionales en nuestra estructura renovada. ¿Para qué nos ayudó esto? Realmente eso nos ayudó a evitar más retrasos, no había desorden, entre las asesoras no había manera en la que pudieran decir es que una recibe más que la otra, porque pues eliminamos ese bache que había, entonces ahora todo se distribuía de la misma manera. La próxima parte que les voy a mostrar fue una de las partes más importantes de esta estructura porque cuando los prospectos ingresaban se estaban autocalificando y lo que hicimos fue que en vez de que inmediatamente ingresaran de un asesor, nosotros los pasábamos a una etapa de seguimiento porque les enviábamos una pregunta cuando hasta que ellos no respondieran, nosotros no íbamos a continuar como ese flujo. Entonces los pasábamos a etapas de seguimiento que tenemos acá, que tenemos etapas interesados a experiencia y sin experiencia, son parecidos, pero filtraba y el mensaje cambia. O sea, son parecidos en su estructura técnica, pero en la mensajería cambiaba totalmente. Entonces pasaban 2 horas y le enviaba un mensaje
de esta manera, quería confirmar que viste el mensaje y le hacía una pregunta, si eso es algo que estás buscando ahora, dime y te explico cómo funciona. Entonces era una pregunta y esta estructura es muy poderosa porque hace que interactúen. Pasaban 24 horas y le hacíamos un segundo seguimiento, le preguntábamos más cosas, de estos tres, ¿cuál sientes que necesitas hoy? Entonces le preguntábamos si le faltaba estrategia, le faltaba técnica, le faltaba mentalidad, le preguntábamos eso, si no nos contestaba, pasaba una de 48 horas y tenía un botoncito donde básicamente en la última pregunta te gustaría formar parte de este máster y asegurar tu lugar, para que la persona pudiera hundir el botón y en ese caso sí se iba para donde uno de los asesores o en el asesor que se había asignado en ese momento. Aquí sucedía algo adicional y es que cuando la persona nos ignoraba, que eso sucede muchísimo, creamos una etapa de convencimiento y las etapas de convencimiento realmente, en otras palabras, era el remarketing que le estábamos haciendo a estas personas que ingresaban, porque necesitábamos convencerlas. Son personas que ingresan a través de pauta, que nos vieron, que todavía no están convencidas. Entonces lo que hicimos es que creamos una automatización distinta que a las 120 horas le enviaba un video explicándole algo como esto: te comparto este video porque creo que te va a inspirar. Ella estaba igual que tú, sabía hacer uñas, pero quería mejorar técnica, trabajar más limpio y cobrar mejor, sin complicarse. Entonces era un mensaje que conectaba con ese tipo de cliente, porque recuerden que los filtrábamos según experiencia. Entonces aquí, en esta etapa de convencimiento, solo entraban personas que ya nos habían dicho que tenían experiencia. Entonces conectábamos con sus dolores principales enviándole un mensaje así. 24 horas después se pasaba a un segundo convencimiento, porque teníamos convencimiento 1 y tenemos convencimiento número 2. Y en este convencimiento número 2 es muy parecido, solo que cambiaba el mensaje y los tiempos. 240 horas, salía la profe, te comparto este video porque muchas chicas con experiencia llegan exactamente como tú, con talento, pero sin resultados que quieren. Míralo y cuéntame si te ves dando ese salto con Masters Pro Line. Entonces es un video que crea mucha interacción, mucho engagement con esa persona. Y este tipo de estructura lo creamos nosotros con el cliente, porque la experiencia del cliente es crucial para poder llegar a este punto tan avanzado y tan técnico que ayuda a que las interacciones con nuestros prospectos se conviertan en cierres. Entonces acá enviaba ese mensaje 24 horas después, lo mandaba a una etapa de convencimiento número 3. Entonces teníamos 3 mensajes de convencimiento y cada vez que pasaba por un convencimiento, miren que se alargaba el tiempo. Le envía otro mensaje: bella, mira este video, ella trabaja con ella. Entonces aquí era proof, prueba social, en la que ya es una estudiante la que está hablando. Entonces intentamos varios ángulos para volver a conversar. 24 horas, cuando ya nos ignoraban, se iba para una venta perdida. Lo siguiente que hicimos en nuestra estructura, en nuestra estrategia, fue comenzar a crear plantillas y guiones de venta para las objeciones y para respuestas más recurrentes. Entonces creamos toda una estructura dentro del CRM en el que creamos unas plantillas y, se fijan, tenemos acá texto, aula sin experiencia. Entonces básicamente aquí ellas ya saben que cuando alguien dice, aquí puedes ver exactamente cómo te guiamos clase a clase, paso a paso. Entonces aquí era muy importante, porque ¿qué sucedía cuando creamos un seguimiento que hace una pregunta? Necesitamos tener la respuesta la damos nosotros. Entonces aquí es donde la asesora tiene un guión de ventas listo para utilizarlo en vivo y en directo, porque esta parte hace que sea muchísimo más ágil, tenga que pensar menos y tenga todo el equipo una estructura idéntica, para que de esa manera todos crezcan, porque cuando alguien hace cosas diferentes se nota. Y de esta manera hacemos que todo sea equitativo, todos vayamos hacia el mismo lado y todos respondemos de la misma manera. Entonces, en este caso, respuesta: solo quiero el precio, porque hay personas que solamente dicen el precio. Aquí te lo digo encantada. Antes, para darte el precio correcto, ¿qué niveles tienes actualmente y te gustaría mejorar y qué te gustaría mejorar en estos 2 pesos? Entonces, miren que lo que estructuramos es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver con ChatGPT, que nos da respuesta que funcionan por un rato, porque cuando comenzamos a ver que esas respuestas y esos seguimientos que estamos haciendo incorrectos no convierten, esta es la estrategia que requerimos nosotros aplicar. Algo muy importante de esto es que el resultado no solamente fue automatizar, porque si vemos, tenemos unas automatizaciones dentro, el resultado fue más orden, mejor seguimiento, respuestas más rápidas, menos caos operativo y una experiencia muchísimo más organizada para el cliente. Esto ayudó y esto fue primordial para poder triplicar las ventas en este negocio. Después de este video, sigues con inquietudes, todavía no sabes exactamente qué es lo que deberías hacer y cómo hacerlo,
puedes contactarme directamente para ver si nosotros podemos apoyarte a solucionar todas tus inquietudes y a crearte un flujo totalmente distinto y más profesional. Te dejo mi número aquí abajo para que me contactes y nos vemos pronto. Chao.